Bueno, como anticipó Gabriel, estuvimos en Mar del Plata, invitados especialmente, y les agradecemos al astillero Federico Contesi para la botadura de su último barco en 2022, el quinto de la producción anual, y dialogamos y vamos a compartir ahora el diálogo precisamente con Domingo Contesi, que es el presidente del astillero, pero también el presidente de la Federación de la Industria Naval Argentina. Domingo, bueno, han votado casi con el final del año el quinto barco, la verdad que saca un número importante, pero me gustaría que hagas vos, en principio, un balance de lo que fue el 2022 para la industria naval y en particular para este astillero. Sí, el quinto barco, como te decía en el discurso, fue un año que fue complicado, fue una carrera de obstáculos realmente, así que concretar lo planificado ya es una gran alegría. Fue un año donde se profundizó la situación de atraso cambiario en el primer semestre y después en el segundo semestre se complicó aún más con el tema de las restricciones a las importaciones. Entonces, para este tipo de industrias, ese combo generó un aumento de costos muy alto y nos generó muchas complicaciones operativas. Todavía estamos tratando de adecuarnos al nuevo escenario, pero como decía en el discurso, este nuevo escenario implica menor competitividad, mayores costos y menor eficiencia. Todas palabras que no nos gusta aplicar, pero que en este contexto son inevitables. Uh-huh. Y el panorama en general que estás analizando es el que te presenta a todos los socios de la FINA. Sí, te diría que con matices es el mismo. Se da una paradoja curiosa de algunos socios que te dicen: gracias a Dios no cerré ningún contrato. O sea, esto es lo más triste, ¿no? Cuando uno como presidente de una federación le dicen: gracias a Dios no tengo trabajo, porque lo que nos está pasando hoy es con trabajo estamos perdiendo dinero. Entonces aquel que no tiene trabajo y puede seguir haciendo reparaciones, puede seguir haciendo alguna obra a remito abierto, digamos, está arriesgando menos que aquel que pasó un presupuesto y hoy tiene la obligación de cumplirlo. Mencionabas en tu discurso que hubo insumos que tuviste que traer por avión para llegar a tiempo con la terminación de los barcos. Sí, nosotros habíamos fijado una fecha y lamentablemente se demoraron algunas autorizaciones de importación, y cuando salieron aprobadas ya era demasiado tarde, entonces tuvimos que desconsolidar contenedores, mandar parte de la mercadería por vía aérea, pagar los fletes aéreos que son mucho más caros. Otra mercadería tampoco lamentablemente no llegó a tiempo y quedó trabada en la aduana. Y bueno, son las situaciones que le está pasando a toda la industria en estos días. Uno entiende las restricciones que hay al acceso a dólares, pero tampoco como empresarios podemos dejar de mencionar esto. Ocultar tapar el cielo con las manos no creo que sea provechoso para nadie. Y tampoco podemos pensar que esto no tiene consecuencias. O sea, esto tiene consecuencias en la competitividad, como decía antes. O sea, aumenta los costos, nos hace más ineficientes, alarga los plazos de construcción. Para nosotros es una tragedia. Para otros lo pueden minimizar, se pueden estar más acostumbrados. Nosotros que tenemos, la verdad que la palabra eficiencia grabada a fuego en la frente, porque queremos hacer de eso nuestro leitmotiv, es una patada en el hígado esto. Uh-huh. Y precisamente haber hecho esa operación para contar con el insumo, ¿en cuánto ha incidido en el costo? No, bueno, es un insumo... Tu costo, ¿no? Sí, era un insumo que quizás todo el insumo salía a $15.000 y tuvimos que pagar $10.000 más de flete. O sea, aumentó el costo específico de ese insumo un 70%. Claro. Pero bueno, era peor tener que botar el barco y luego subirlo, era más costoso todavía, y era como decía, un insumo que se pone debajo de la línea de flotación, era la hélice de proa. No podíamos dejar de hacer esto. Pero a mí me da mucha lástima porque
nos gusta planificar, nos gusta proyectar, y hoy todas las planificaciones tenemos que agregarle esto otro, o sea, además que el mundo está complicado porque después de la guerra se han ralentizado los fletes, se han ralentizado muchas provisiones de insumos, tenemos que pensar en las propias dificultades que tiene Argentina y ponerlas en cartera. Y con bolsillo de payaso, digamos, se puede solucionar las cosas, pero cuando tenés un escenario de sábana corta, yo no puedo andar disponiendo de recursos para anticipar pagos que no tengo la plata. Entonces es un escenario complicado y uno está trabajando con muchos materiales. Hoy estoy teniendo situaciones de ineficiencia o de estar construyendo de forma más lenta, porque muchas veces un proveedor local, no un extranjero, no te vende si no le transferís antes. Entonces estoy priorizando mis recursos para pagar los sueldos, pagar las cargas sociales y pagar los impuestos, y los proveedores van quedando un poco de lado, pero hay proveedores que te dicen no, si no me transferís en forma previa no te despacho. Entonces muchas veces me encuentro con un cañista que me dice, che, no me trajiste los codos, déjame que cobre la semana que viene y los puedo traer, y así estoy. La verdad que esto es no se puede trabajar así. Claro, no. Y en un año, bueno, una inflación altísima, los costos laborales que se mantienen, por supuesto, también altos, un salto del dólar en estos días. Es que el dólar blue no nos importa, no nos afecta, o mejor dicho, nunca nos importó hasta que empezó a ser parámetro de algunos precios del mercado local. ¿Qué quiero decir con esto? Mientras estaban las importaciones abiertas, a mí sinceramente me tenía sin ningún cuidado si el dólar blue estaba el doble o el triple de lo que estaba el dólar oficial. Mientras el dólar oficial acompañaba la inflación, lo tomo como que el dólar blue es una cotización meramente especulativa de un mercado pequeño que no tiene ningún interés. Ahora, cuando se cierran las importaciones, o se obstaculizan, para no decir cerradas porque no están cerradas, claro, y nuestros proveedores me dicen, la única forma de asegurarme que voy a poder reponer es cobrándote al dólar blue, ahí sí me empiezo a preocupar, porque ahí el dólar blue empieza a incidir en mis costos. Entonces esto es lo que nosotros estamos tratando de hacer visualizar, que es el drama de tener un tipo de cambio atrasado, ¿no es cierto? Como decía antes, no me importa la brecha, o sea, no me importa en el sentido de que no me afecta, y no somos de los que nos quejamos por la brecha. Nosotros nos quejamos por el atraso del tipo de cambio oficial con respecto a la inflación. Si el tipo de cambio oficial y la inflación hubieran ido más o menos por carriles paralelos, hoy no tendríamos los problemas que estamos teniendo. Claro. Y te quería consultar, porque hay muchas empresas que no les cayó bien, digamos, el bono que el Estado resolvió para los privados. ¿Cuál es tu opinión? Obviamente, a los empresarios no nos cae bien que nos digan de un día para el otro tenés que pagar algo más. Sinceramente, hoy por hoy, donde el empleado es, digamos, el eslabón igualmente perjudicado como las empresas, me duele mucho menos poner plata para pagar un bono que para pagar un insumo 3 veces más de lo que vale en el mercado. O sea, si bien no es correcto eso, porque si cerramos una paritaria, si acordamos no me puede venir después el Estado a decir, bueno, y ahora además de todo lo que cerraste, pagá esto alegremente, sin decirme dónde salen los fondos. Si bien no es correcto, digamos que no me duele porque sé que va a buenas manos. Pero bueno, es una lógica que no compartimos como empresarios. Nosotros tenemos que saber de dónde vienen nuestros ingresos y cuáles van a ser nuestros egresos. Tenemos que planificar, y el hecho de que te anuncien un feriado a las 7 de la tarde para el día siguiente no te gusta. El hecho de que te anuncien un bono para aplicarlo dentro de 10 días cuando no puedes saber de dónde vas a destinar los recursos tampoco te gusta. Pero bueno, es un poco las reglas de juego que estamos viviendo hoy. Y bueno, vamos a pensar ya en el año que dentro de pocas horas empieza. ¿Qué tiene proyectado Astillero Contesi? Mira, en materia de trabajo seguimos con el mismo ritmo, porque lo peor que podríamos hacer es, ante esta coyuntura, retraernos, porque lo que estaríamos haciendo solamente es aumentando las pérdidas. Entonces,
la única forma que tenemos de tratar de mitigar esas pérdidas es siendo más productivos, es trabajando mejor, es utilizando menos horas hombres que las que se utilizaron para este barco para hacer el próximo, lo cual es cada vez más difícil, pero convengamos que lo veníamos logrando. En el año 2022 y 2021 nuestros únicos rubros que bajaron fueron la cantidad de horas hombre que se necesitaba en cada obra. O sea, por eso estoy muy contento con el esfuerzo que está haciendo el equipo de trabajo, porque se pone la camiseta de la empresa, se pone la camiseta del país cuando piensan, bueno, si la empresa la está pasando mal, lo que tengo que hacer es ser más efectivo en mi trabajo, ser más productivo, para que por lo menos la empresa tenga algún recurso de donde sacar. Entonces, cuando mi gente me responde de esa forma, uno no puede dejar de agradecerlo o de ponerse contento. Entonces vamos a seguir trabajando. La idea es tener entre 5 y 6 botaduras. Este año, al principio del año pensamos que llegamos tranquilos a las 6 botaduras. Todas estas complicaciones de las importaciones nos impidieron que sean 6. La próxima será en febrero, la otra en marzo, pero el objetivo era llegar a 6 botaduras. Esperemos que lo podamos conseguir en el 2023. Y la luz de esperanza que vemos es que el nuevo ministro de Economía está haciendo una política un poco más austera en el control del gasto público. Esperamos que eso baje los niveles de emisión, que eso también baje un poquito la inflación, y por primera vez en el mes de noviembre la evaluación del tipo de cambio le ganó la inflación desde noviembre del 2020. Entonces eso también es, si queremos ser optimistas, es una señal de optimismo, de bueno, que estamos dispuestos a no seguir atrasando el tipo de cambio oficial, por lo menos con respecto a la inflación. Sería muy importante que en el 2023, que es un año electoral, no se cometa el mismo error que se cometió en el 2021, porque ahí sí vamos a estar muy muy complicados. Muchas gracias, Domingo. Por favor.